¿Quién tiene el poder en la democracia constitucional de México? El día de hoy vamos a contrastar dos metodologías para contestar esta pregunta. La primera metodología para contestar esta pregunta va a ser la visión del economismo de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, en sus famosos notas escritas en prisión, presenta el argumento del economismo, en donde la dominación social es simplemente cuando las instituciones políticas son un reflejo de la estructura económica. Es decir, para el economismo, la línea de causalidad siempre va desde lo económico hasta lo político. La base del argumento de Antonio Gramsci está reflejada en el prólogo a la crítica de la política económica de Marx y Engels, en donde se presenta el famoso argumento de la base y la superestructura. El argumento de la base y la superestructura habla de que las relaciones de producción y las fuerzas de productividad, es decir, la base material, es lo que fundamenta la sociedad. Por encima de ellas, y dada como supuesto la base material, se encuentra la superestructura, en donde se encuentran instituciones, ideologías y la cultura. Es decir, la economía es la base de toda la superestructura. Utilizando el argumento de Gramsci del economismo y la base y la superestructura de Marx y Engels, al contestar la pregunta de quién tiene el poder en México, la respuesta debería de ser quien controla las relaciones de productividad o quien tiene el poder económico, es decir, la clase burguesa o la clase capitalista. La segunda metodología para contestar esta pregunta va a ser la autoridad racional legal de Max Weber. Al hacerse la pregunta de por qué obedecemos, Max Weber nos presenta con tres tipos de autoridades: la tradicional, la carismática y la racional legal. En esta última, el poder no lo controla una persona per se, sino la oficina que esa persona encabeza. Es decir, la burocracia sustentada legalmente es quien controla el poder. ¿Cómo se legitima esta oficina o esta burocracia? Con la ley y con los acuerdos sociales que toda la sociedad establece. Para este poder racional legal, la persona o quien tiene el poder sería quien precede la oficina más importante del poder burocrático, es decir, la presidenta de la República. O también podría ser, respondiendo a la pregunta, quien tiene legitimidad en el acuerdo social, es decir, según como lo establece el artículo 39 de nuestra Constitución, la respuesta sería el soberano pueblo de México. Pero ¿cómo sabemos cuál de estas dos metodologías usar? Si la que nos dice que el poder lo tiene quien controla el poder económico, o quien nos dice que el poder lo tiene quien controla la burocracia racional legal. Bueno, primero vamos a preguntarle a la gente ¿quién piensan que tiene el poder en México? Bueno, pues ya estamos llegando aquí al Parque México para preguntarle a la gente quién tiene el poder. Vamos. A ver, ¿quién cree usted que tiene el poder en México? Claudia Sheinbaum. Morena. Morena, okay. La élite. La élite. Ahí está. Sí. ¿Usted que tiene el poder en México? Morena. Okay. Pero debería tenerla la gente, ¿no? Es una democracia. Perfecto. Los Illuminati y los gobiernos secretos. Donald Trump. Donald Trump. ¿Sí? ¿Dice? La presidenta. La presidenta. Okay. Gracias. Los narcos. Morena. ¿Morena? ¿Usted? ¿No? ¿Quién cree usted? Morena. ¿Morena? Los del billete. Ah, okay. La gente, ¿no? La gente. Las empresas y el Congreso. Pero yo diría que la presidenta. Sí. Pues el narco, tal vez. ¿Quién cree usted que tiene el poder en México? El poder. Según, bueno, nosotros lo tenemos de nosotros mismos. It's between the government and all the different, how you say, maybe, yeah,
carteles, I don't know, yeah. Podríamos tenerlo los mexicanos, pero tristemente aquí el que tiene más dinero tiene más poder. Ya vimos lo que opina la gente. En verdad se me hizo muy interesante como yo personalmente pensaba que la mayoría abrumadora iba a pensar en la presidenta de la República, pero también vimos diferentes instancias del poder racional legal, como es Morena, el partido en el gobierno y el Congreso. También se me hizo interesante ver otras ramas del poder económico, como es el narco, ya que no podemos clasificar al narco como dentro del poder racional legal, obviamente. Entonces, se me hizo interesante ver otras ramificaciones del poder económico y el poder legal. Ahora, hay que hacernos la pregunta de si en verdad el poder racional legal y el poder económico tienen que estar completamente distintos. No. Estas ideologías no tienen por qué ser opuestas una a la otra, sino que las podemos conjuntar utilizando el concepto de hegemonía presentado por Antonio Gramsci también en su Prison Notebook. Para Antonio Gramsci, la hegemonía era cuando la clase dominante, a través de la construcción de un consenso de los dominados, se legitima. Pero Antonio Gramsci establece que la hegemonía tiene que usar herramientas distintas a la coerción para generar este consenso, como lo son especialmente la ideología o la cultura. En este caso de análisis, el poder racional de Max Weber se legitima a través del consenso de los gobernados en participar en un sistema capitalista, es decir, el poder racional de Weber legitima al poder económico a través de la cultura de la legalidad y el poder económico legitima al poder racional de Weber a través de la cultura capitalista. Pero ambas estas clases dominantes se legitiman a través del consenso de los gobernados a vivir en una sociedad legal capitalista. Obviamente no soy el primero en presentar este argumento de que el poder económico y el poder racional legal son inseparables. De hecho, Pablo González Casanova, en su análisis marxista de la Revolución Mexicana, presentado en La Democracia en México, nos presenta el argumento de que la Constitución de 1917 es un instrumento de expresión de la burguesía. ¿Por qué? Él presenta el argumento de que la burguesía, incipiente en ese momento, se alió con los campesinos para enfrentar a los latifundistas. Una vez triunfado, la clase burguesa implementó un sistema de división de poderes, de federalismo y de régimen municipal, en donde se legitima a través del voto universal, pero la dirección nacional y la dirección de las propias clases trabajadoras quedaría entre los líderes de la burguesía. Por lo tanto, para Casanova, la Constitución es un instrumento de desarrollo del capitalismo en México. Por lo tanto, es imposible hablar de manera separada del poder racional legal y del poder económico. ¿Por qué? Porque la Constitución, que es la base fundamental del poder racional legal, también es en sí misma la materia del consenso del poder económico. Por lo tanto, la Constitución tiene una función bipartita en la hegemonía de Gramsci, ya que es la base legal del poder racional, pero también es la base cultural del poder económico. En conclusión, aunque parece que la visión del poder económico y la visión del poder racional están yuxtapuestas, podemos observar que el concepto de la hegemonía de Gramsci nos ayuda a ver que son inseparables, ya que el fundamento de consenso de una también es el fundamento de consenso de otra. Así que, si nos hacemos la pregunta de quién tiene el poder en México, la respuesta no puede ser exclusivamente de el poder racional ni exclusivamente del poder económico, sino que tiene que ser una visión conjunta. O sea, que el poder lo tiene la Constitución o
el pueblo de quien emana dicha Constitución. ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias, pueblo!